Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Oli, oli, oli. Bueno, ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tenemos sesión de tarde y empezamos con el decano del podcasting en España. Aquí el señor José Antonio Gelado, eminencia viva del podcasting. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí y de charlar de podcasting, que yo creo que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Y lo que nos une en estas cosas. Eso es. Vamos a pasarlo muy bien. Tú ahora estás en Podimo, pero bueno, antes de que te dejemos, cuéntanos, ¿tú cuándo lanzaste tu primer podcast? Porque esto habrá gente que nos esté escuchando y no lo sepa. Cuéntalo. Se me entrecorta un poquito, perdona, ¿cuándo lanzaste tu primer podcast? ¿Cuándo entraste tú en el mundo del podcasting? Pues el primer podcast no fue en septiembre de 2004. Y digo en septiembre, no en octubre, porque fue cuando hice las primeras pruebas, que era pues yo creo que lo primero que hemos hecho todos cuando te pones a hacer algo nuevo de hola, ¿hay alguien ahí? ¿Se me escucha? ¿Me oye? Y ya está. Y básicamente, además creo que decía, si alguien me escucha, por favor, que mande un email o algo y me diga que lo ha oído. Y luego ya, en octubre de 2004, pues ya salió el primer programa, el primer comunicando, pues ya en formato normal, ¿no? O sea, ya en programa, que tampoco sabías muy bien quién lo iba a poder escuchar, porque no sabías ni cómo lo iban a oír, pero bueno, ese fue el primer podcast. Eso es lo que tienen los pioneros, ¿verdad? Claro, que es como tirar botellas al mar y decir, a ver si hay suerte y alguien la escucha, ¿no? Yo creo que tiene que ser la nueva sensación. Pero bueno, también es que era en los foros y en los comentarios, en los sitios que veías de los primeros podcasts, pues estábamos todos parecidos, ¿no? Diciendo, aquí estamos haciendo cosas, pero que no sabemos quién las escucha, ¿no? Y otros podcasters te decían, que yo sí que te he escuchado, que escuchan también mi podcast y tal, ¿no? Que eso es lo bueno de los podcasts, que al principio lo que quieres es no solamente que te escuchen, sino que si te ha gustado, que hagas también un podcast, ¿no? Por lo menos esa es mi filosofía y por eso me encanta pues, hacer talleres, seminarios, charlas o lo que sea para animar a la gente no solamente a escuchar, que también, sino a generar, a hacer contenidos, a hacer podcast. Claro. Hazte un podcast, vamos. Claro que sí, coincidimos 100% en este enfoque. Y, José Antonio, ¿cuál ha sido tu camino durante todos estos años? Bueno, pues mi camino ha sido un poco como el Guadiana o como, no sé cómo decir, apareciendo, desapareciendo. Empecé con los podcasts. La idea, bueno, pues pensabas que esto iba a ir para adelante, que iba a irse profesionalizando, que iba a dar pues, oportunidades también de negocio, de trabajos y demás. No lo fue tanto, estuve un tiempo fuera y, bueno, pues ahora he vuelto otra vez a la actividad y al podcasting y también un poco bueno, pues porque las circunstancias van viniendo de esta forma, ¿no? Yo creo que un poco es la evolución también que ha tenido el propio podcasting como negocio, nunca mejor dicho, en este día, que ha necesitado tiempo para irse consolidando, para irse asentando y para que empresas, anunciantes y creadores y todos, digamos, vayamos apostando por el medio como una salida profesional, como otra cualquiera y creo que incluso en este momento una de las que más futuro tienen por delante, ¿no? Está la audiencia, ¿cómo se nota a la hora que es? Que en los comentarios ya hay alguien dice bocata en mano, Olga dice que tiene las empanadillas listas para freír, ¿vale? Yo reconozco, aquí se ve mi bocatita de jamón. Bueno. Yo he aprovechado una llamada para hacer un bocatita de jamón, pero puta madre, os doy envidia. Antes de meternos ya en faena, José Antonio, ahora estás en Podimo, cuéntanos un poquito sobre Podimo. Pues Podimo es una plataforma de podcasting y muchos dirán, bueno, otra plataforma más. Sí, pero la gracia, yo creo, lo que diferencia a Podimo del resto, aparte de la apuesta por los contenidos locales y por la producción, por invertir en buenos contenidos, es también que se paga, se compensa y se premia a los podcasters por su contenido en función de las escuchas y de las audiencias que tengan, ¿no? Que es un modelo que, bueno, pues que convive o que se añade a otros modelos que hay actualmente de publicidad, de patrocinios, de suscripciones, de mecenazgo, pues también el modelo que aporta Podimo y que creemos que es diferente y que hay un hueco también para ello, es el compensar a todos los oyentes, no solamente a los que más escuchas tienen, sino a todos los oyentes, compensarles por sus escuchas. Y eso también lo vamos a ver en el taller. Mola, pues te dejamos ya para que nos cuentes. Vas a hablar, como has dicho, de distribución y estos modelos, ventanas de exclusividad y todo este nuevo mundo de cosas que ha venido para el mundo podcasting y que nos permiten también otras vías de monetización. Te dejamos, tenías una presentación, ¿verdad?
Esa es un poco la idea también, explicar todas las opciones que hay para que el podcaster pues, sea el que pueda decidir y ver qué es lo que le encaja mejor con cada modelo o que, espero, descubra a lo mejor alguna forma de distribuirlo pues, que no conocía y que diga, mira, pues esto que hemos sacado nuevo, ¿no? Que siempre se aprende algo. Perfecto. Pues todo tuyo, Pues, José Antonio. Si quieres, darle a compartir pantalla y luego Paul y yo desapareceremos, pero volveremos para las preguntas. Estaremos aquí acompañándote en el backstage. Perfecto. Se me está entrecortando un poquito. Si hay cualquier cosa así que no me avisáis si no me entero o no lo oigo, mandarme por chat o por algo para... Pero bueno, pues si hay alguna pregunta, si hay alguna cosilla así que queréis intervenir, si os parece. Tú tranquilo, que a malas entramos Paul y yo y aparecemos aquí en pantalla y nos verás de repente aquí y te decimos algo. O sea que tú feel free que vamos a estar pendientes. Oye, perfecto. Eso, hola. Pues nada, pues si os parece, pues vamos al turrón. Dale ahí. Ahora solo tengo que encontrar cuál es la pantalla correcta. Lo cual es un reto, ¿eh? Esto, cuando sí, solo he puesto dos. De momento he puesto dos pantallas solo, que espero que sea la buena. Ahí estamos, vale. Mira, pues te dejamos ya a ti, nos vamos Paul y yo. Paul, hasta ahorita. Venga, hasta ahora. Perfecto, pues nada, pues este es el tema un poco que vamos a abordar. Son las distintas opciones de distribución que tenemos los podcasts para hacer llegar a los oyentes, analizando cuáles son esas opciones, cómo se puede gestionar eso de la exclusividad, de la que tanto se habla últimamente, y las ventanas, que es también otra de las nuevas formas que están apareciendo en los podcasts y que vienen también de otros modelos de distribución. Así que, sin más, pues vamos allá. El contenido de la charla taller que vamos a tener, vamos a analizar el estado del mercado de los contenidos de audio, los modelos de distribución de podcast, los modelos de distribución que ofrece Podimo, el modelo de compensación, que es un poco lo que comentábamos en la introducción, que es una de las principales diferencias con respecto a otras plataformas, cómo gestionar y cómo hacer pues, un podcast o un episodio exclusivo y, por supuesto, pues todas las dudas y preguntas que surjan, que para eso estamos aquí, para resolverlas y para intentar aportar un poquito de luz. Punto en el que nos encontramos muchas veces y sobre todo cuando estás empezando con esto del podcast. Pues, tengo el podcast ahí en esta jornada y por supuesto hay muchísimos talleres y oportunidades para aprender cómo hacer un podcast, pero tienes eso, cómo llegar a los oyentes, cómo llegar a tu audiencia, cómo plantearte o cómo organizarlo, cómo hacer para vivir de esto, si ese es tu objetivo, cómo monetizar, que esa es una de las partes también de esa parte o de esa línea, digamos, si quieres profesionalizarte. Y para todo ello, pues hay que ver un poco dentro de toda la cadena de lo que serían las distintas fases de un podcast. Nos vamos a centrar hoy exclusivamente, decía, en la distribución. Por eso no vamos a hablar ni de creación ni de producción, ni de tampoco los otros aspectos relacionados como son la promoción o la transformación. Nos centramos en la distribución. Hay muchísimas opciones. O sea, aquí he puesto algunas de ellas, pero bueno, yo creo que cualquiera ya puede hacerse la idea de que las opciones han cambiado mucho, y yo creo que para bien, además, en los últimos meses, año, 2 años, porque hay muchas opciones para distribuir ese contenido, para monetizarlo, para generar nuevo contenido y también para conseguir inversiones para hacerlo y también pues toda una serie, un arsenal de tecnologías y de herramientas para hacerlo llegar a los oyentes. Por lo tanto, ¿cómo hacemos aquí? Aquí hay que tener un plan. Pues, ¿qué plan? Pues depende de para qué quieras utilizar o qué quieres hacer con tu podcast. Es decir, si quieres ser un creador de un podcast, si quieres ser un productor o distribuidor de podcast, si quieres centrarte en lo que sería audiencia y conseguir una monetización indirecta, pues vía publicidad, patrocinios, promociones, etcétera, o menciones, o otras opciones que un poco más la parte que vamos a centrarnos aquí, que sería la parte de suscripción o monetización directa en función de audiencias y, por supuesto, la parte artístico-experimental de probar y de hacer cosas simplemente porque el objetivo en sí mismo es el podcast y no hay otro ulterior motivo. Pues en función de todas estas características o de cada una de ellas, pues hay unos modelos de distribución que te pueden encajar mejor. Por lo tanto, para empezar, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo es esto del mercado de los contenidos de audio y de dónde viene? Pues
yo creo que es el mejor momento y valga la frase, que es cuando mejor suena ahora el contenido en audio. ¿Por qué? Porque es parte importante de ese auge del contenido sonoro, el podcasting, que es una parte, yo diría, que fundamental, y porque nos abre nuevas oportunidades profesionales que hasta ahora estaban un poco, bueno, pues empezándose a dibujar, pero que ahora ya se van confirmando y se van asentando. Motivos. ¿De dónde viene esto? Pues hay un cambio en la forma en la que producimos cultura y entretenimiento, y todo eso ha venido por parte de la tecnología. Hay nuevas formas de buscar y de consumir esos contenidos. Ahora tenemos altavoces inteligentes ya pues, en casi todas las casas, Smart TV. A través de la televisión puedes hacer ya cada vez más consultas y relacionarte también con los asistentes, a su vez, con los asistentes de los altavoces digitales. El coche cada vez está más conectado, es decir, en los distintos lugares donde nos movemos tenemos nuevas formas de consumir esos contenidos sonoros. Y ese aumento del contenido sonoro a demanda pues hace también que se produzcan nuevos contenidos exclusivos para alimentar esta demanda por parte de los oyentes. Por lo tanto, hay nuevos contextos para el ocio y para el entretenimiento, la formación, en fin, para las distintas áreas en las que pueden encajar estos nuevos contenidos. Y, por supuesto, una de las razones, yo diría, fundamentales también es la consolidación, no aparición, por supuesto, pero sí la consolidación de las redes sociales como impulsoras del éxito del contenido breve y de consumo rápido, de consumo en el acto, podríamos decir. La narración en serie sigue demostrando que es muy eficaz por encima de otros formatos y por el consumo sostenido, consistente y recurrente. Es decir, que es algo que se va consumiendo por su propia naturaleza, por ser en serie. El contenido exclusivo de calidad parece ser, según también distintos estudios, que es clave a la hora de elegir un servicio de streaming del tipo que sea, de vídeo o de audio. El aumento importante también de esa inversión en producción original que busca satisfacer a ese público que demanda cada vez contenido más, pues de mayor calidad, con mayor frecuencia y un mayor volumen. Por lo tanto, todo esto lo que está haciendo también es propiciando y apoyándose en una audiencia más global, pero también lo que está propiciando es que nos acostumbremos, como es lógico, pues a pagar por el acceso a la suscripción y al pago de servicios, es decir, no tanto ya por la posesión, sino por el acceso a ese contenido. Precisamente, si lo estáis viendo en la parte inferior, además tenéis ahí una promoción para decir, vale, ¿cómo es esto de la suscripción? Pues ahí tienes la posibilidad de probar la suscripción a Podimo y probar de lo que vamos a hablar más adelante gracias a esa oferta que ofrece RedCastPod. Volviendo al tema, estamos en la economía de la suscripción. Es decir, puedes suscribirte a series, puedes suscribirte a contenidos escritos, o sea, series de televisión, series a la carta o contenidos a la carta, contenidos escritos, música, maquinillas de afeitar, calzoncillos, coches, aplicaciones de salud o telemedicina, vino, los packs estos de vino, en fin. La suscripción, digamos que ya es una forma que estamos acostumbrados y que quien más y quien menos tiene alguna suscripción ya mensual y algunos pues más de las que deberíamos tener o de las que deberíamos manejar. Entonces, todo esto se encuentra dentro, como decíamos, de un mercado mundial, que es el sector de los contenidos de audio y en concreto en streaming, por ir situándonos un poquito más. Y para tener ya algunas cifras, 4,6 mil millones de euros. Suena mucho, la verdad, y sé que, bueno, pues puede resultar, como también comentan algunos analistas, como bueno, pues el cuento de la lechera, la burbuja de oro, etcétera, pero lo que sí confirman todos los estudios es que a nivel mundial existen 1.000 millones de oyentes de podcast y audiolibros, los cuales por contenidos. Van en distintas, más o menos, como un elemento en común que hay que tener en cuenta. Hay una base de usuarios que quieren pagar y que están dispuestos a pagar por unos contenidos si, lógicamente, esos contenidos les son interesantes. ¿Cómo está el tema del podcast dentro de este panorama del sonido y del streaming? Pues tienes un crecimiento imparable que ya son 1,4 millones de podcasts en todo el mundo. 75 millones de episodios activos. Y más de 100 idiomas en los que hay ya podcasts, incluido, por supuesto, el español, que es uno de ellos y que además, precisamente, como vamos a ver también, está en muy buen momento en la creación de contenidos.
No todos los mercados crecen igual. Por lo que estamos viendo y por lo que también indican las distintas encuestas y los distintos estudios, es que el mercado de audiolibros y podcasting está creciendo mucho más rápido que el mercado global de contenidos de entretenimiento, en torno a un 2 y un 4%. La publicidad y los ingresos derivados de ella en podcasts, audiolibros y demás, en Europa no tiene el mismo crecimiento que en Estados Unidos, bueno, como casi nada entre los mercados. La industria del podcasting generará este año cerca de 1.000 millones de euros anuales a través de ingresos publicitarios en Estados Unidos, pero en Europa serán en torno a 100 millones de euros, que no está nada mal, pero como vemos son magnitudes muy, muy distintas. Y también son mercados distintos, lógicamente, por volumen. Y las perspectivas para los próximos años pues no son muy prometedoras en lo que es la inversión a publicidad, que parece que va a ser bueno, pues más lenta que en otros momentos, y con los podcasts europeos llegará en torno a los 232 millones de dólares frente a 1,5 mil millones de dólares en Estados Unidos. Son cifras que realmente llaman la atención. Pero, en resumen, todo esto es para decir y para sacar conclusiones de que hay que buscar otras fórmulas que no sean solamente la publicidad, y a la que solamente llegan un 3%. Es otro dato también interesante de los podcasts que hay actualmente, de poder mantenerse o poder tener esos ingresos por publicidad. Podcast y audiolibros, porque van muchas veces también relacionados. Hay como el doble de oyentes de podcast respecto a audiolibros, pero, sin embargo, es un 2,4%, un 2,4% los ingresos multiplicados generados por los audiolibros respecto a los podcasts. Puede sonar muy, muy lioso, pero básicamente son algunos datos para tener en cuenta, pero que se pueden profundizar y se pueden investigar un poco más allá. En torno a 100.000 podcasts más o menos en castellano, 500.000 podcasts nuevos al año, 900.000 podcasts en inglés, filtrando un poco y los que son más activos. Y todo esto nos hace pensar que el 2020 pues, va a ser el año en que los podcasts en portugués y castellano, sobre todo, superen a los que están en inglés en cuanto a número. Por lo tanto, un gran mercado que sigue creciendo, más allá de las guerras y de las burbujas, sigue consolidándose, 30.000 millones de euros, 21.000 millones de euros en audiolibros, 8,5 en podcast. Previsiones de crecimiento del sector en 2030. Hay espacio y contenidos no solamente para todos, sino también para nuevos jugadores que puedan llegar y que, por supuesto, pues irán llegando, como en todos los mercados que están maduros. En cuanto a ranking de podcast, pues esto ya se nos queda ya un poquito atrás este dato, porque es de mayo de este año, pero lo que sí vemos por distintos estudios es que España siempre está entre los 5 países más o menos, según los distintos estudios, que más podcasts se escuchan, y por detrás de Corea del Sur, que es una locura, que es en torno al 53% de los usuarios, y aquí estaríamos pues, en torno a un 30, 40, según los distintos estudios. En español, como decía, estamos en un muy buen momento. Hay más de 125.000. También, como vemos, son distintas cifras según los estudios que se van tomando. Pero lo que sí podemos decir es que hay unos 50.000 que son más españoles que el jamón ibérico. Bueno, ya el jamón ibérico ya no solo es español, pero vamos, con acento ibérico, vamos a decir, y que el 60% de la población española pues escucha contenidos de audio mensualmente. También, como estamos viendo, no solamente de podcast es lo que escuchan los oyentes de contenidos en audio. 45% más o menos serían en torno a música en servicios de streaming, 30% en cuanto a podcast y en torno a un 15% más o menos en audiolibros. Y una vez más, en torno a un 25%, decíamos que era un 20%, entre un 20 y un 25%, en este caso de los españoles, de contenidos de audio en streaming, pues pagan por esa suscripción y por ese contenido. Por lo tanto, hay un mercado muy interesante de podcasting en español ya existente ahora mismo, y además también con previsión de que siga creciendo y que está también pues, entre los primeros países del mundo. Por lo tanto, todo esto, ¿hacia dónde queríamos llegar? Pues que es uno de los retos principales. Yo creo que siempre lo ha sido, pero ahora también, y quizá más que nunca, la monetización. Sigue siendo el gran reto para el podcaster. Lo bueno es que cada vez hay, no solamente, como decíamos, la publicidad o los patrocinios como opciones para esa monetización, sino que ahora también tiene suscripciones, eventos, marketing eventos según el tipo de eventos, por ejemplo, como eventos online o como se han ido celebrando este año las distintas jornadas de podcasting y festivales, contratos de podcast de marca o donaciones de los oyentes.
Por lo tanto, y si hay alguna pregunta, pues encantado de resolverla si ha surgido, para pasar antes de pasar, mejor dicho, a la siguiente parte, que sería pues el núcleo central de la charla y que sería los modelos de distribución de podcast. Así que si las preguntas van surgiendo, las podemos también, por supuesto, luego contestar al final de la charla, ¿eh? No tienen por qué ser ahora. Venga, por ahora hay mucho comentario positivo, pero no hay preguntas. Si quieres, tira para adelante y al final recapitulamos si sale alguna, seguro que saldrá. Por ahora tenemos spam. O sea, cuando hay spam significa que empieza esto a traer interés. O sea que... Eso es bueno, sí señor. El spam es ahí un indicador, es como el carbono 14 del interés, ¿verdad? Donde hay spam hay chicha. Hay chicha. Eso es, y hay gente también. Claro. Pues un saludo para los señores spammers que nos están escuchando. Pues vamos allá, ¿no? Si os parece, vamos con los modelos de distribución de podcast. Para simplificar, no exclusiva, exclusiva o mixta. ¿Y qué es mixta? Pues ni exclusiva ni no exclusiva. Un poco de cada. Vamos con la no exclusiva. Para muchos que pueden decir la normal, la de toda la vida, la que todo está en el feed. Y de ahí es de donde se obtiene toda la información. ¿Cómo funciona? Pues básicamente es suscripción, que es un podcast de otros contenidos, indicación, la posibilidad de decir, oye, avísame cuando hay algo nuevo. Está diseñado precisamente, ese protocolo, ese servicio, está diseñado específicamente para la distribución, para que subas el audio, que es el producto aquí, la esencia de todo esto, de esta forma se independiza del soporte, es decir, no tiene por qué escucharse solo en una web o en un player o un sitio determinado, sino que depende de la distribución que hagas de tu contenido para cómo llegas o cómo llegas al oyente o cómo te escucha el oyente, mejor dicho. Por lo tanto, el RSS tiene una serie de ventajas y aquí pongo un ejemplo muy concreto. ¿Cómo gestiona Podimo el RSS de los podcasts pues, que están en abierto, los podcasts gratuitos, que están, como decíamos, con una distribución no exclusiva y, por lo tanto, disponibles pues, en distintas plataformas de podcast? Pues tenemos la aplicación, solicitas el archivo de audio, los textos a lo mejor no se leen sencillo y si alguien está interesado en esta imagen, pues lo tenemos un poco explicado mejor en el blog de Podimo. El que quiera verlo. Pero básicamente la idea es, el cliente, el oyente, pide un archivo, ese archivo se solicita a través de la aplicación al servicio de alojamiento de podcast, a través, que nos lo dice, dónde está ese archivo, a través del feed. De las aplicaciones, en este caso de Podimo, lo que hacen es ver cada cierto tiempo si hay contenidos nuevos en el RSS y avisan a los oyentes que se hayan suscrito para que los puedan escuchar. Ese es un poco el funcionamiento de un RSS de forma muy sencilla. Ventajas o características, mejor dicho todavía, antes de hablar de ventajas e inconvenientes. Características de la distribución no exclusiva. Pues mediante el RSS se distribuye, como decimos, a todos los directorios, agregadores y plataformas, todos entre comillas, pero a todos los que lo hayas enviado o con los que tengan acuerdos, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que tú lo puedes enviar a un directorio, pero ese debe compartir también con la idea. José Antonio. Ventajas de la distribución no exclusiva, pues que capta más audiencia. Llegas a catchers, directorios, como decíamos, que de otra forma pues es más difícil llegar. De esa forma, no exclusivo, múltiples posibilidades de que encuentren tu podcast. Eso también tiene unos inconvenientes, que dificulta la posterior suscripción. No es lógico si estás ofreciendo tu contenido en abierto y disponible. Hola, bueno, como veis, no era Twitch, los que estabais diciendo que podía ser culpa de Twitch la conexión. José Antonio me está teniendo mala conexión, a ver si se le puede reconectar y a ver si podemos hacer algo. A ver, mira, ya entra aquí José Antonio. Sí, José Antonio. Caído, sí, estabas teniendo mala conexión, llevas un minutito que se estaba como enganchando mucho, no sé si es por tu conexión.
Dicen por aquí que sí, que coloque bien la antena del router. Sí, no sé si podemos hacer algo para que tengas... Se entrecorta un poquito. sí, he quitado creo que todo. He quitado proxies, he quitado VPNs, he cerrado todas las aplicaciones. Yo creo que esto es el efecto demo. Basta que esto para que esté funcionando perfectamente, que ha estado funcionando toda la mañana y seguro que va a seguir funcionando, porque he estado viéndolo a través de YouTube, viendo las sesiones anteriores y todo perfectamente, pero ha sido empezar a hablar y empezar a... Sí, nada, también es hora mala. A la hora de comer se consumen muchos megas, así por internet. Mira, momento Vale, yo creo que sorteo, tengo ya dicen. todas las Venga. aplicaciones cerradas. A ver si ahora se oye un poquito mejor. Venga, pues si quieres, dale a compartir y le damos caña. Vale. Creo que me he dado, no sé si se ha habido la parte de bajas inconvenientes de... Sí, si quieres empezar esa slide porque se ha enganchado un poquito. A ver. Ventajas de la distribución, sí se ve, ¿no? No estamos viendo todavía no se ve. A ver, a ver. Sí, ahora sí. Yo sigo sin verlo. Se cayó. Bueno, voy a tener que hacer lo que dicen por aquí del momento sorteo. Mira, es el momento del sorteo de los calcetines de Corti, ¿no? Calcetines de Corti. No, pero mira, voy a aprovechar a hablar de mi libro, ¿vale? Bien. Mira, aquí está gelado, lo ponemos, mira. A ver. Conecta. Por favor. No, tú, vete conectando. Libro, por favor. Vete conectando. Quien quiera una copia de mi libro, que ponga en los comentarios y sorteo una copia del libro y os lo mando. Mientras y lo pueden conseguir aquí, como van a ver en pantalla. Eso es. Eso Vete es. compartiendo, Venga. José Antonio, si quieres. Si es por hacer el chorra mientras. Sí. Es que los calcetines no han triunfado. ¿No? Vaya. No. Puedes hacer el pack. Calcetines más libro. Tiene su punto, sí. Venga, pues probamos a ver si la presentación funciona o no funciona. A ver. Bueno, aquí hay gente que hace chistes muy buenos como no podemos dejarle. Eso es bueno. Hay gente muy rápida. A ver, primo. A ver, cruzamos mira, dedos. aquí ya está aquí. Venga, ponemos aquí full screen. A ver si podemos, hombre, a ver si... Venga, vamos ya. Decíamos, distribuciones... Se ha enganchado otra vez. Ahora. Sí. Todos. Ánimo, dos. Se engancha, José Antonio. ¿Ahora? Sigue sin. Sí, a ver, te oímos, pero se engancha un poquito. Ya no tengo nada más que cerrar. Ya todos, como que sea de ancho de banda. Prueba, dicen por aquí que esa es buena. Apagar la cámara. A ver si puedes apagar. ¿Cómo se apaga la cámara aquí? Porque está el Mutemic. No veo la opción. Yo tampoco la veo. Bueno, al entrar, claro. Voy a tener que sortear más cosas. Tengo unas luces de colores, mira, espera, aquí. ¿Lo pensáis que poca gente puede hacer esto de darle aquí, esperar? A ver. Oh, qué buenas las luces. Qué buenas. Qué guay. Mira, ya está. Ya está. Hemos puesto luces de colores para esperarte. Eso es. A ver, ahora. A ver, ahora parece. Oh, mira, y tiene luces más guays. Gerardo es streamer, venga, es streamer también. Vamos. Venga. A tope. No hay sonido, pero hay luces. Eso es. Nada más masiva la luz. Se sigue enganchando un poco la imagen. Sigue enganchando. Gas. Voy a tener que subir a una piedra ahí que hay a las afueras del pueblo.
Venga, ahora, crucemos los dedos, venga. Vamos a probar, va. A ver. Vamos a darle. Ahí va. Ahí estamos, distribución exclusiva. Vamos ya. Venga. Decía, por resumir brevemente, ventajas, pues tiene una serie de ventajas que llegas a más audiencia, es decir, tu podcast lo que haces es lanzarlo a todas las plataformas y directorios y podcatchers y aplicaciones, a todos los sitios para que todos los oyentes puedan llegar de una forma o de otra, pero tiene el inconveniente de que al ser un contenido que está disponible en tantos sitios, pues es más difícil luego ese mismo contenido el poder tener una opción de suscripción o de exclusividad. Y pierdes también un control o cierta parte del control de las estadísticas al estar en distintos sitios y que no todo el mundo facilita bien y conecta bien las estadísticas con la plataforma de alojamiento. Ese es un poco el modelo, digamos, tradicional de distribución de podcast. ¿Sitios para alojar? Pues no voy a entrar aquí y menos aquí entre podcasters a deciros sitios donde alojar un podcast porque hay muchísimos y afortunadamente cada vez con más opciones. Pero bueno, aquí hay una lista donde podéis ver pues algunos de los más populares. En Vía Podcast, por cierto, tienen un listado muy interesante que responde a la pregunta de cómo alojar o dónde alojar tu podcast, ¿no? Entre otros muchos sitios. Consejos a tener en cuenta, muy rápidamente, pues que las descargas sean rápidas, que tengas un buen espacio de almacenamiento en función, y que lo tengas calculado también en función del tipo de podcast, frecuencia y duración que tengas. Las métricas tienen que ser con estándares IAB, porque es ya un estándar de facto y, por lo tanto, pues tienes una serie de problemas resueltos si lo tienes de esa forma. Y que tengas soporte técnico y que sea fácil cambiar de proveedor algún día, que esto es a veces un poco difícil de encontrar, pero mira en foros y mira en comentarios a ver qué tal es lo de pasarse de un proveedor a otro. Me comentan que ahora se oye bien, menos mal. Gracias, señor O2 y Movistar, si nos está escuchando. Más consejos a tener en cuenta, que sea fácil distribuirlo a todos los canales y que tengas conexiones con los distintos pues, directorios y demás para que sea más fácil la distribución de tu podcast, si lo quieres tener, como decíamos, en abierto. Que tengas un buen reproductor de podcast y que sea sencillo y atractivo, el player de toda la vida. El panel de control, fundamental también que sea un buen panel de control el que te ofrezcan, que tengas posibilidad de cambiar de planes a medida que vayas creciendo y que no sea una odisea. Hay algunas plataformas que te ofrecen una página web gratis para el podcast, aunque sea un poquito básica, pero bueno, también es una opción que puedes tener en cuenta si vas a empezar y no quieres complicarte mucho. Calidad del sonido y compresión o no del alojamiento para optimizar el espacio y, por supuesto, por los extras, que son muchas veces la clave y lo que te puede hacer decantarte por una plataforma u otra. Otra forma o otro acercamiento a los podcasts en abierto, los podcatchers. Los podcatchers que son básicamente programas que lo que hacen es atrapar, capturar el podcast que tú le vas diciendo de distintas fuentes, de directorios y demás. Te los descarga, si lo deseas, y te los deja ahí listos y preparados con un aviso para decirte, oye, que tienes ya programas nuevos para escuchar. Y la otra pata, digamos, de esta distribución en abierto, que son los directorios y las plataformas, que estamos todo el rato hablando de ellos, pero que vamos a comentar por lo menos los más importantes en los que yo creo que como podcaster pues tienes que estar. Apple iTunes es el más grande, el más veterano, y todavía dicen las estadísticas, creo que era ayer o antes de ayer cuando lo leía, que sigue siendo la principal fuente de acceso a muchos de los podcasts, por lo menos en los datos que tenían de Estados Unidos. Si vas a distribuir de forma no exclusiva, como decía, tienes que estar en Apple Podcast. Es un proceso lento, requiere aprobación, pero al final, pues si cumples con lo que te exigen, que básicamente es un feed válido y que tengas algún contenido, pues terminan dando la aprobación. Y hay que también tener en cuenta que otros directorios y agregadores y plataformas se sincronizan con Apple Podcast. Una vez que te acepta el feed, ¿dónde va ese feed? Bueno, tienes ahí la dirección, pero que simplemente con que pongas Apple Podcast Alta o Submit o algo así, pues te dice la dirección para poderlo hacer. Y de Apple Podcast también te lo envían a Overcast, a Pocket Cast, a Castro, Castbox, Downcast, en fin, toda la lista que tienes ahí, seguro que muchos sitios más. Otra plataforma que ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en el podcasting y que ya es de por sí también uno de los directorios más populares es Spotify. Es principalmente una aplicación, bueno, era centrada en música, pero que ahora ya tiene podcast, también tiene opciones de vídeo y, por lo tanto, una de las cosas interesantes es que puedes captar a usuarios que a lo mejor no escuchaban podcast, pero que lo están empezando a hacer a través que han llegado a los podcasts a través de la música,
por decirlo de alguna forma. Y que tienen nuevas funciones de estadísticas en la aplicación para realizar pues, un mejor seguimiento del rendimiento de tu programa en Spotify. Ahí tienes también la URL y, bueno, pues algunas imágenes un poco del proceso de alta y de gestión de tu podcast en Spotify. Otro directorio fundamental, Google Podcast, en el que mucha gente dirá, yo estoy en Google Podcast, pero yo no he hecho nada para estar ahí, por lo que decíamos, porque los directorios se van compartiendo los datos, que esa es la idea también de la distribución en abierto. Y tienes, pues, directorio y centro también para la gestión de podcast en Google, que es muy interesante también las estadísticas de búsqueda de los podcasts porque te dice cómo llegan los oyentes a tu podcast y a medida que vaya creciendo, que cada vez están apostando cada vez más Google por los podcasts, pues va a ser un competidor muy... Y también el proceso pues es bastante sencillo para gestionar y para ver la información de tu podcast. Y por último, no podemos olvidarnos del más veterano en español y el más importante en español, que es el directorio de iVoox o iVoox, directorio, podcatcher y alojamiento, y que además también ofrece distintas opciones de suscripción y también, es decir, que hay pues, varias. También hay que tenerlo en cuenta. La URL para darte de alta y, bueno, pues algunos ejemplos también explicándote pues, las distintas modalidades que tiene. Consejos sobre directorios muy rápidamente. Léete las condiciones porque son fundamentales para saber qué es lo que van a hacer, cómo se va a distribuir. Revisa si tienes esa opción o las condiciones, si se va a hacer. Algunos requieren tener por lo menos una pongas a darte de alta en directorios hasta que no tengas cierto contenido ya, por lo menos un par de capítulos en el feed, porque si no te lo van a rechazar en algunos de ellos. Cuando crees la cuenta, es muy recomendable utilizar la misma dirección de email que utilizas en el feed RSS, porque hay directorios, por ejemplo, Podimo, como vamos a ver luego más adelante, es uno de ellos, que te va a mandar un mail precisamente a esa dirección de correo, por lo tanto es más fácil que te llegue, y revisa los metadatos, tamaño de imágenes, categorías, en fin, y también un poco las que encajan mejor con tu contenido o con las que tienen menos competencia, según veas, pero que encaje dentro de los directorios, porque no son exactamente siempre iguales. Vamos ahora a la distribución en exclusiva. En exclusiva, ¿por qué? Porque se sube en un único sitio, está disponible en una sola fuente y los oyentes tienen que acceder a esa fuente mediante suscripción o mediante visita o la modalidad que sea para llegar a ese contenido, normalmente mediante una suscripción. Ventajas, pues tienes el apoyo de esa plataforma web o red, o por lo menos lo deberías tener. Más fácil de monetizar porque está controlado el contenido y porque está solamente en un sitio. Por lo tanto, tienes más fácil también tener centralizadas todas las estadísticas y saber qué es lo que está pasando con tu podcast. Inconvenientes. Puedes tener una audiencia limitada, no siempre menor, eso depende también un poco del sitio donde distribuyas tu podcast, pero que ten en cuenta que va a ser limitada porque va a ser solamente a los que accedan a ese sitio y que deja fuera pues, ciertos nichos, como decíamos antes, por ejemplo, con lo de la música o con otras áreas que pueden tener, pues, beneficiarse de esas relaciones. ¿Cómo puedes gestionar esto? Pues a través de una web. Te montas tu propia web como un servicio más en Internet, tu web propia con un servidor, con una capacidad de alojamiento mucha si vas a tener un podcast, por ejemplo, muy frecuente o de gran tamaño, también pensando en el tiempo que tienes que tener previsto para ese alojamiento y la gestión de ese alojamiento, porque tiene que ser ágil, tiene que ser rápida para que puedas dar un buen servicio. Multitud de opciones y diseños web, eso sí que tienes ya, yo creo que hay muchas variedades, o sea, no, vamos, es muy fácil hacer una web para gestionar un podcast, pero aquí la clave es que tienes que gestionar dos cosas, suscripciones y pago, claro, para gestionar ese acceso si lo quieres hacer de esa forma en una plataforma. Un ejemplo de todo esto que estaba diciendo, el Weekly de Milk FM, que es un ejemplo de podcast y que lo tiene alojado. Por tanto, tienes todo centralizado en un. Para distribuir en exclusiva a través de plataformas, que es una también de las palabras y de los movimientos de este año. Hay distintas y van apareciendo clásicas ya como Patreon de mecenazgo o Twitch, Ko-fi o Buy Me a Coffee y seguramente van a ir apareciendo más de este modelo o por escuchas, que luego vamos a ver el ejemplo de Podimo, que es el que conozco y el que mejor puedo hablar, pero que hay otras opciones también como Podation, Glow,
cada una con sus características y con sus diferencias, pero digamos que forman parte dentro de un movimiento y que parece que se va consolidando, como es el de la distribución en exclusiva. Y luego hay otro modelo que algunas plataformas también lo tienen y que vamos a ver también tiene sus ventajas e inconvenientes, que es la distribución mixta. ¿Y cómo es esto de mixta? Pues básicamente es tomar modelos de distribución de contenido audiovisual, como se hace con el vídeo bajo demanda, y lo que llaman el windowing o modelo de distribución. Esto de las ventanas, pues son ventanas de tiempo, digamos, o en este caso de episodios o temporadas. Está exclusivo durante la última temporada o la nueva temporada en otra plataforma. Tienes un poco la ventaja combinada de jugar con las dos modalidades de distribución. Como decir, del modelo audiovisual viene de las ventanas de distribución de las películas, por poner un ejemplo, para no liarnos más. ¿Qué pasa con las películas o cómo era? Porque todo esto también va cambiando y va modificándose. Primero se estrenan en los cines o en ciertos sitios, luego se estrenan en hoteles, en aerolíneas y tal. Luego pay-per-view, es decir, se paga por el acceso a ese contenido, como sería transaccional, TV on demand, TVOD. Luego pasaría a suscripción y luego a publicidad, en función también del tiempo que vaya pasando. Pongo aquí algunos ejemplos, pero vamos, que esto también va cambiando y va modificándose las ventanas también que se van haciendo cada vez más pequeñas. Modelo del primer ejemplo, del modelo transaccional, es decir, que se paga por el acceso a ese contenido de forma unitaria, no dentro de una suscripción, pues sería como empezó iTunes, que fue lo que revolucionó también un poco lo de la música, el mundo de la música, que era lo de pagar por una canción, comprarte una canción y ya está, una canción suelta. De iTunes, Amazon, Google Pay o Vimeo en algunos casos podrían ser un ejemplo de este modelo de distribución. ¿Modelo bajo suscripción? Pues sí, el que te imaginas, pues Netflix mismo o Amazon Prime o Hulu o HBO. O HBO, vamos. Y el modelo basado en publicidad, pues que sería el modelo de distribución más tradicional de televisión en abierto, entendernos, en online tienes opciones como podría ser un buen ejemplo. En fin, otros modelos que están surgiendo últimamente basados en publicidad. Por lo tanto, recapitulando, modelo mixto tienes las ventajas de modelo exclusivo. Es un tiempo con una temporada o con unos episodios y poner no exclusivo el resto del contenido pasado el tiempo o el resto, las temporadas anteriores que no son la actual o los capítulos anteriores a un cierto número. ¿Parece bien? Pues sigo con los modelos de distribución que podemos encontrar con Podimo. Y antes de nada, algunos diréis, o muchos diréis, bueno, ¿y esto qué es esto de Podimo? Pues es una plataforma, yo espero que no mucho, porque eso significa que también estamos en un entorno donde se conoce, donde estamos interesados en esto del podcasting. Pero en resumen, ¿qué es Podimo? Una plataforma de podcast que fue fundada en 2019, ofrece recomendaciones personalizadas para los oyentes y, como decíamos, el modelo diferenciador es que paga a los podcasters con un modelo que se basa en el reparto de ingresos de un modelo de suscripción, básicamente dicho. Actualmente está operativa en Europa, en Alemania y Dinamarca y España y ya también está en 20 países de Latinoamérica, pues casi todos los países de Latinoamérica, pero bueno, poco a poco iremos llegando también al resto. Tiene un equipo ya de más de 60 empleados repartidos por toda Europa, con oficinas en Berlín, Copenhague, Londres, Vilnius y ahora también en España y Latinoamérica, por supuesto, y seguiremos intentando crecer, claro que sí. Tenemos un equipo de 10 personas, como decíamos, en España, trabajando con contenidos locales y con podcasters locales, que es también la parte o una de las diferencias de Podimo respecto a otras plataformas, que tienes unas infraestructuras globales, pero muy centrados y muy interesados en el contenido local. Y una de las partes que yo creo que también es interesante saber es cómo se reparte o cómo es ese reparto de ingresos a los creadores, que básicamente por simplificarlo, y ese es el gráfico un poco que puedes ver ahí a la derecha, lo que escucha
un oyente se distribuye entre los podcasts que escucha y esa cuota, quitándole los gastos que tenga de la plataforma, de Apple o de Android o del sistema que sea de pagos, una vez que quedan los ingresos netos, se reparten en función también de si es exclusivo o no exclusivo con los podcasts que escuches. ¿Cómo? Pues en función del tiempo que escucha cada oyente de los que están en una suscripción. Básicamente es repartir las cuotas entre los podcasts que escuchan los oyentes. Entre todos, y eso es una de las diferencias, yo creo que es importante, todos los podcasters pueden optar a este modelo y las regalías se pagan trimestralmente, pero se van viendo mensualmente cada una de las escuchas, pues qué es lo que está, cómo se está gestionando, cómo se está escuchando cada uno de los podcasts. El modelo, esa es un poco la idea, pero que también al final es dar opciones al podcaster para que sea él el que elija. Como decíamos, hay más de 50.000 podcasts ya en español abiertos y disponibles en el mercado y lo que hace en Podimo, la aplicación, es agregarlos, curarlos, seleccionarlos, destacarlos, organizarlos en categorías, en listas temáticas, listas temporales, en fin, por una serie de criterios de relevancia y de contenido, y se ofrecen en esa versión gratuita para todos los oyentes que lo quieran probar, sin necesidad de suscripción ni de registro ni nada. Es un podcatcher, pues, del modelo que estábamos viendo de podcatcher de contenidos no exclusivos. Y además de esto, en Podimo también hay unos usuarios que mediante el pago de una cuota tienen acceso a una opción, una zona premium, donde hay una serie de producciones originales y exclusivas, audiolibros seleccionados y unos podcasts exclusivos también disponibles solamente en esta app. Calculamos más o menos que estaremos en torno a las 250 exclusivas en español en Podimo a finales de año, pero por supuesto queremos seguir creciendo y queremos seguir teniendo pues, los mejores contenidos para los oyentes. Y tú dirás, todo esto me parece muy bien, pero a mí, como podcaster, ¿qué es lo que me ofrece? ¿Qué criterios puedo tener para tener en cuenta si me merece la pena estar ahí o no? Pues básicamente, saber si te interesa como podcaster. Si te vas a hacer rico con el podcast o famoso, eso ya hay otros factores que no solamente dependen de nosotros. Rico va a costar un poco, a no ser que tengas, digamos, muchísima audiencia, mucha atracción y que realmente, pues eso, el shut up and take my money. O la opción también que vamos a ver es cómo reclamo mi podcast y qué hay que hacer, básicamente. También cómo hacer un episodio exclusivo o un podcast exclusivo, que también es compatible. Decíamos, Podimo es una comunidad de podcasters y pensada en podcasters. Te ayudamos a distribuir tus contenidos. Estamos también para ayudarte a crecer. Es decir, no solamente se trata de comprar o, como he oído también pues, a lo largo del día, de adquirir o de alquilar a un podcaster para que haga unos contenidos. No, aquí estamos también para ayudarte a crecer. No solamente es el modelo de compra y distribución. Es un poco más complejo que eso, pero también es por lo que apostamos y en lo que creemos. Nos asociamos, lo que queremos es asociarnos y crear juntos o ayudarte a distribuir tu podcast si ya lo tienes producido y ya lo tienes hecho. En resumen, y al final, tú tienes que poder decidir en todas las plataformas y, por supuesto, aquí, que dentro de las condiciones y de las modalidades que hay, cuál es la que mejor te encaja para tu modelo, para tu podcast. Brevemente, para ir luego a la parte que quiero ir, la parte final, pero porque también ha habido talleres específicos sobre esto. Te ofrecemos audiencia, formación, ingresos por escucha dentro de las distintas modalidades que hay de ingresos y te damos visibilidad, promoción y, por supuesto, herramientas para llevar todo esto a cabo. Audiencia, pues ya hay más de... Bueno, estos datos se van quedando, digamos, anticuados a medida que hablamos, pero que sí tenemos ya más de 500.000 de oyentes. Estamos presentes, como decíamos, en 23 países y somos una app global, pero con contenidos locales. Y, por lo tanto, podemos exportar, que es otro de los temas también que se está hablando hoy en distintas jornadas, por lo que he ido oyendo. Tenemos un mercado que es el mercado por idioma y, aparte, también tenemos por plataforma, por idioma. Pues tenemos esa posibilidad de llegar con nuestros contenidos en español a otros mercados, por lo tanto, te ayudamos a exportar tus podcasts a esos otros países. Y sin que tengas tampoco que hacer mucho esfuerzo. Apostamos por la formación, de hecho, aquí estamos, y apostamos también por los eventos de podcasters. Creemos que es la mejor forma para mejorar la calidad de los contenidos. Intentamos siempre que sea todo sin coste para los podcasters y, además, sí podemos también ofrecer opciones preferentes para los podcasters en exclusiva de Podimo, pero
intentamos, repito, sí que sea sin coste para los podcasters y apostamos por la formación en todos los aspectos, o sea, tanto en la calidad de sonido, en las imágenes, la identidad visual del podcast, carátulas, etcétera, con diseñadores profesionales que ponemos a tu servicio y, por supuesto, también con los contenidos, guión, presentación, locución, etcétera. En ingresos hemos visto un poco lo que sería el modelo, pero nos basamos en estas ideas. Todos los podcasters creemos que tienen derecho a ser compensados por trabajo. Todos cuentan, los oyentes, todos los podcasts cuentan, sea cual sea el número de oyentes, y los oyentes también nos importan porque son ellos los que deciden y, además, en el caso de Podimo, porque son los que pagan a los podcasts. Por lo tanto, son los que deciden pues, qué hacen con su dinero y con sus cuotas. Tenemos, como decíamos, dos modalidades que son exclusivo, no exclusivo. Exclusivo, vamos a medias, 50%. No exclusivo, además de poder estar en otras plataformas, publicidad, patrocinios, etcétera, que tengas, además, en Podimo te paga un 20% de esos ingresos de los usuarios a los podcasts no exclusivos. Por lo tanto, suma a los ingresos que ya tengas. Y además también, por supuesto, queremos darte visibilidad, porque es para podcasters, estamos especializados en ello y además nos encanta recomendar podcasts y además hacerlo de forma lo más personalizada posible. Y por eso seleccionamos y destacamos a mano los contenidos y nos apoyamos también en algoritmos para encontrar, si un oyente escucha cierto contenido, cuál es otro contenido que no conoce, pero que le puede interesar. Por lo tanto, el objetivo siempre es el mismo, atraer oyentes y consolidar a los que ya escuchan podcast con otros podcasts que les puedan también interesar. Promocionamos podcasts en las campañas, en social media y demás, y por lo tanto, pues estamos en la calle, en medios de comunicación, en televisión. Pongo así brevemente algunos ejemplos. Hicimos una campaña de televisión en Alemania con podcasters alemanes. Campaña de televisión que está actualmente emitiéndose en la televisión en Dinamarca. Y en España también estamos empezando ya con las acciones. Hemos estado pues con carteles en distintas ciudades de España, aquí algunos ejemplos, y vamos a decir más, pero no puedo decir nada porque si no, no sería sorpresa y no tendría gracia. Como decía, una última parte son las herramientas y creemos en ellas firmemente que hay que dar todas las herramientas a los podcasters, las centralizamos en lo que sería el estudio y, como decíamos, siempre gratuitas para los podcasters, para todos. Todo online, siempre accesible y sin descargas. Por ir terminando y dejar hueco ya a los podcasters, hemos intentado que la gestión en Podimo sea un punto medio entre el 2008 y el 2020. Es decir, ni tienes que hacerte el feed a mano y encomendarte a lo sagrado para cambiarlo cuando te sea necesario, ni tampoco es el modelo del podcaster del perrete sonriente de 2020. Intentamos que sea sencillo, pero tiene que cumplir una serie de requisitos, muy sencillos también. Que el podcast esté en activo, que esté en Apple Podcast, como decimos, la importancia también de los directorios, porque eso nos vale para validar y para actualizar y extraer de ahí también todos los datos. Y también vamos a dar más opciones a través del RSS próximamente y que tengas un email, pues que tengas acceso a él. Si falla algo, no pasa nada, nos lo dices si no te llega el email y te intentamos también ayudar en la gestión. Y, por supuesto, que tengas un RSS abierto para poderte incluir en Podimo como no exclusivo. El email, como decíamos, es importante porque es el que te vamos a enviar la verificación y, hay distintas opciones. No quiero tampoco entrar aquí mucho en detalle cómo se cambian en cada uno de los sitios, pero que muy brevemente, y así pasando muy rápido las imágenes para dejar un ratito, porque si no se nos come el tiempo. Es muy sencillo poner el nombre, decirnos que es tuyo el podcast, te llega un email, confirmas y ya estás dentro. Si tienes cualquier problema, pues nos lo dices. Aquí en el formulario de contacto, ¿qué podemos hacer por ti? Marcas que es podcaster, nos dices qué es lo que te pasa y probablemente sea yo el que te responda y te intente ayudar con el problema que tengas. Y no quiero terminar, y me voy a saltar esta presentación un poco de los detalles, sin poneros un ejemplo. Una cosa que considero que es importante, que en Podimo no solamente en el tema de la exclusividad creemos en la exclusividad mixta en cuanto a los modelos, es decir, no tiene que ser o exclusivo o no exclusivo. Puedes tener un podcast no exclusivo, tu podcast abierto, como lo tienes en otros sitios, y decir, bueno, quiero hacer un podcast o un programa, mejor dicho, un episodio exclusivo en Podimo, perfectamente. Al igual que también hay otras plataformas que te lo ofrecen, nosotros también te damos esa posibilidad. Y con un acuerdo específico para cada uno de esos episodios. Y algunos ejemplos de podcasts exclusivos que han confiado en nosotros para su distribución, pues tenemos Pixeland, de Jonan Basterra,
Tenemos Zaharov, un proyecto, además, un proyecto muy interesante sobre esta figura que te aconsejo escuchar a través de que lo han realizado Prodigioso Volcán, que es un personaje que realmente es bastante llamativo. Cultotec, el podcast de Poveda, y además pues creemos que es una de las apuestas también muy interesantes para estar al día de la tecnología de forma clara y sencilla. Patio de Locas, que también es un podcast que bueno, pues queremos que conozcas porque nos parece muy interesante también y que se vea la variedad que hay dentro de Podimo. Juniper la Morte, por ejemplo, es otro ejemplo de temporadas anteriores en abierto y en otras plataformas y nueva temporada en exclusiva en Podimo. Yo creo que además también uno de los más interesantes que hay ahora mismo. O episodios específicos exclusivos que en este caso su autor pues no tenía en otras plataformas y que ha querido pues, poner en Podimo, pero que sigue también en otras plataformas. No pierde los derechos de autor porque solamente es la distribución. Es decir, ten en cuenta que aquí lo que hacemos, esto es una respuesta a Facesape, que pregunta a través de Twitch, si no me equivoco, ¿qué pasa con los derechos de autor? No pierdes los derechos de autor porque nosotros lo que hacemos es un acuerdo de distribución. Otra cosa distinta es si quieres que hagamos conjuntamente producir un podcast. Ahí así tenemos que hablar quién se queda con esa propiedad en función también de lo que aporte cada una de las partes. Pero la distribución en Podimo no pierdes ningún derecho. O sea, lo que haces es tienes exactamente los mismos derechos que en cualquier otra plataforma porque lo que hacemos es la distribución nada más. Y, como decía, también estamos abiertos a coproducciones exclusivas y, por lo tanto, tienes la posibilidad, si tienes un proyecto interesante, pues mándanoslo que estamos muy interesados en conocerlo. Y sé que para desesperación de los organizadores se me ha ido un poquito, pues yo pensaba que iba a ser un poquito más rápido, pero pues aquí estamos con las preguntas y ya voy viendo que me van entrando aquí directamente. Si os parece, ya contesto a gran travesía. ¿Qué pasa con los podcasts musicales? Pues eso digo yo, ¿qué pasa con los podcasts musicales? Pues que es un tema complejo. Por podcasts musicales intuyo que se refiere a los derechos de la música a la hora de ponerla en los podcasts. Pues ahora mismo puedo decir que estamos en ello, estamos buscando una solución para este tema, pero que no es un problema, no es un tema fácil, porque quien tiene que tener los derechos, como en todo en esta vida, es quien es el dueño del podcast y quien lo hace o el sitio donde lo alojas, la distribución que tenga esos derechos. Por lo tanto, lo tenemos en cuenta y sabemos que hay demanda. Sabemos que hay demanda por el hosting de calidad, sabemos que la hay. Por una buena distribución tiene que haber un buen hosting y por el tema de los contenidos con derechos de autor. Lo bueno, yo esto lo puedo decir, no sé si lo debería, pero yo tengo 2 podcasts musicales en Podimo y no me los han tirado. De Spotify me los tiraron en su día porque tal. Como no exclusivo. Eso, como no exclusivo, es un normal y corriente. Ahí está. Claro, pero no es porque no lo hayamos detectado, porque diga, bueno, tal. No, o sea, porque al ser no exclusivo lo tienes alojado en un sitio. Claro. Y ahí es donde o bien están cubiertos los derechos de autor o es el propio autor, si es tu propio hosting o lo que sea, quien gestiona esos derechos. Por lo tanto, lo que hace Podimo, o la plataforma que sea, es distribuir el contenido que siga siendo tuyo. Por eso decía antes a un oyente que decía que qué pasaba con los derechos. Los derechos de propiedad, los derechos intelectuales y demás son tuyos. Es tu podcast, claro. Claro. En Apple Podcast pasa lo mismo, o sea, al final es el mismo modelo. Yo también los tengo en Apple Podcast. Spotify, como sí que lo guarda, pues entiendo que al final, porque ellos se lo quedan en su servidor en la copia y ya lo distribuyen desde ahí, pues entiendo que ahí ya es otro modelo, que a mí me los eliminaron. Ahí, claro, pero porque también está con Anchor, tienen ahí el acuerdo con música y tal, y no sé, ahí ya hay también opciones interesantes, lo de las listas y tal, pero si te digo la verdad, no sé muy bien la letra pequeña. Lo que sí puedo decir es que no es tan fácil. El tema de los derechos de autor no es solo una cuestión de pagar, sino muchas veces a quién hay que pagar y dónde, en qué territorio. Eso. Si es por país, por Europa, internacional, en fin, que es un tema bueno. Pues nada, José Antonio, muchas gracias. Ya estamos a las 3. Podríamos tirarnos aquí un montón, porque yo creo que hay alguna preguntilla más por ahí abajo, pero vamos, si puedes luego contestar alguna cosita más. Ha sido una pasada. La pena un poquito la conexión, pero han dicho por ahí, ¿tienes las slides por ahí compartidas en algún sitio? Si las tienes, compártelas que las movemos con la gente, porque ha habido gente que se ha quedado con ganas de tener toda esta información que has compartido, que es muy buena.
Por supuesto, sí. Ahora mismo no las tengo, pero las vamos a tener en el blog. Intentamos. Lo que pasa es que, bueno, ahora teníamos bastantes cosas que publicar, bastantes noticias ahí en el blog y saldrá a lo mejor mañana o pasado, pero lo tenemos en cuenta y lo queremos compartir porque aparte algunas ha ido muy rápido, o sea que para que se puedan ver quien quiera. Y cualquier duda, ahí está mi correo electrónico, jose@joseenpodimo. Ya está. Eso es. Genial. Pues nada, José Antonio, muchas gracias por todo. Ha sido una pasada. Un placer. Nos despedimos de ti. Hasta luego. Adiós, me quedo por aquí escuchando un rato. Venga, guay.